sí sabe de qué estamos hablando César Delgado Gembes. César, ¿cómo te va? Muy buenos días, mi querido Gracias Chema. por venir. No, al contrario, un honor para mí. Los medios no le damos mucha importancia a la Ley General de Presupuesto, que se está comenzando a debatir ahora, pero es Sí, decisiva. ¿Por claro. qué? En principio porque el presupuesto contiene las decisiones estratégicas de las direcciones hacia las que marcha el país. En el presupuesto se establecen los recursos con los que todo el país va a funcionar durante un año y a partir de ese presupuesto se puede hacer la evaluación del rendimiento que tienen todos los órganos, las instituciones y los centros presupuestales para disponer de la gestión con el objeto de que se genere bienestar en el país. Ejemplo, ayer estuvo acá la representante de un conglomerado de agencias europeas que combaten el hambre, que trajo las últimas cifras sobre el hambre en el Perú, que ha aumentado. Entonces es una vergüenza terrible, pero claro, yo me imagino que hay que ponerse metas para reducir el hambre Así y que es. eso va a depender de qué presupuesto le vamos a aplicar. Eso Claro. va a estar ahí, Sí. Ahora, lo eso va a curioso estar es en que en el presupuesto que se ha por presentado, favor, en ese caso, sí. el presupuesto que se ha presentado, hay casos curiosos, ¿no? Se ha reducido el presupuesto para el Ministerio de Transportes, no obstante que todos hemos escuchado el gran proyecto que existe para crear un gran viaducto en la carretera central, de manera que el de Lima pueda llegarse al interior del país en 2 horas y media. Se ha reducido el presupuesto en transportes, pero se ha elevado el presupuesto en educación y en salud, lo cual es bueno. La otra cosa curiosa que he notado es que el presupuesto del Congreso, Sí. que se ha venido reproduciendo un porcentaje de más o menos el 5 o 4% del presupuesto general de la República, esta vez se ha reducido al 3,4. Hay una diferencia importante de más o menos unos 227.000 soles que se ha reducido al presupuesto, 227 millones que se ha reducido el presupuesto del Congreso. ¿Y Y eso la- cómo se explica? bueno, en principio debe ser por la presión, de que siempre se para hablando de que el Congreso gasta más de lo necesario, pero también es importante tener en consideración si es que se ha eliminado algunos proyectos de infraestructura que podrían haber costado mucho más, como por ejemplo se ha estado pensando muchos años en la necesidad de crear un edificio en la esquina de la avenida Bancay con el Jirón Junín. Probablemente eso se ha Se ha eliminado. eliminado. Pero lo que vemos que no se elimina es el apetito por cubrir plazas de carácter de confianza en la mayoría de las oficinas y el copamiento que se ha producido en el Congreso en relación con la eliminación del personal de carrera Sí. para reemplazarlo por personal de confianza en por lo menos de 30 a 35 puestos de los más altos cargos de funcionarios en el Congreso. Entonces, es efectivamente una disminución del presupuesto del Congreso para callar la boca a quienes lo critican por el exceso, pero a la vez se toman decisiones con el reducido presupuesto con el que se encuentran para obtener ventajas de otra naturaleza. El concepto de confianza es demasiado largo, demasiado amplio, es un cajón desastre. Claro, depende, ¿Por es qué? que, mira, el asunto ahí está vinculado al estatuto del servicio parlamentario. El reglamento del Congreso del año 1995 señalaba que debía aprobarse el estatuto del servicio parlamentario, que es la garantía de la imparcialidad, la neutralidad y además la línea de carrera que puede esperar quien se inicia en el servicio por razones de mérito y de capacidad técnica. Pero, si bien es cierto, el Congreso se demoró hasta el año 2015 en aprobar el estatuto del servicio parlamentario, lo cual han sido más o menos 30 años que se demoró el Congreso en aprobarlo, y lo aprobó gracias a que Luis Galarreta era vicepresidente en la mesa de Luis Iberico. Pero curiosamente, si bien es cierto, el señor Galarreta apoyó la creación del estatuto en diciembre del año 2015, el año 2018, cuando él era presidente del Congreso, ya no vicepresidente, sino presidente del Congreso, se las agenció para dejar en suspenso el estatuto. Entonces, el Congreso actualmente no tiene estatuto del servicio parlamentario y por lo tanto es mucho más fácil designar como personas de confianza en puestos que antes correspondían únicamente al personal técnico que por meritocracia o por experiencia asumía posiciones. Bueno, este es el problema. Entonces, ayer hubo dos mociones de censura,
Una prosperó, la de Mucho, y la de Martini no prosperó. Pero en esta de Martini, que tenía menos pronóstico de que prosperase, debo decir, hay un montón de abstenciones. ¿Qué es la abstención en realidad esto, César? Mira, dos asuntos que quisiera comentar sobre ese tema, mi querido Chema. El primero, que según he leído, la supuesta aprobación de la censura al ministro Mucho se conseguiría con 38 votos a favor, con 28 en contra y 24 abstenciones. Eso es lo de Martini. No, lo de Mucho. Hay 70 y tantos votos sacó la censura. 70 y tantos. Sí. Ah, ya. Sí, 70 y tantos sí se pasó. Sí, claro. se pasó. No, esto último fue lo de Martini, claro. que no prosperó. No prosperó porque no se alcanzó la mayoría. Exactamente. Claro. Ahí había un grueso de votos de abstención. 24 abstenciones. Exactamente. Pero en otras votaciones hay un montón de abstenciones también. Me saco un poco... Claro. No comprendo muy bien eso. La abstención es una posición de decidir, no decidir. Sí, pues. Es la decisión de no decidir. Yo prefiero que el Congreso no decida sobre esta materia, por las razones que fuese. A veces es por conveniencia, por interés, pero también puede ocurrir que sea porque se carece de suficientes argumentos o información para tomar una decisión. Entonces, la decisión de no decidir cuenta como una opción válida en el Congreso peruano a partir, en realidad, del año 1988, cuando en la Cámara de Diputados se reconoce por primera vez el voto por la abstención. Hasta ese entonces... ¿No había abstenciones? No, solo podía votar a favor o en contra. Interesante. Pero esta alternativa que se reconoció en el reglamento de la Cámara de Diputados de 1988 se retomó con el reglamento del Congreso unicameral a partir del año 1995 y se puede decir que solo a partir de 1995 se empiezan a generar problemas que tienen que ver con una mayoría de abstenciones sobre los votos a favor o sobre los votos en contra. En el caso del señor De Martini, el número de abstenciones no ha sido superior al número de votos a favor o votos en contra, sino que para que se censure a un ministro, la Constitución señala que debe alcanzarse la mayoría legal, lo cual sería 66 votos. Exactamente, ¿no? Cosa que no se consiguió. ¿Qué está pasando con el Estado peruano? Mira, somos incapaces de resolver el problema de la minería ilegal, informal, etcétera, etcétera. Se calcula que este es un negocio de 10.000 millones de dólares. O sea, hay 10.000 millones de dólares sobre los que el Estado no tiene nada que ver y nada que hacer. Están escondidos, están en una zona gris. Mineros han tomado las calles de la ciudad y esto ha generado, entre otras cosas, la censura de muchos. Pero estamos simplemente alargando el famoso tema del Estado incapaz de incorporar a las mayorías a la legalidad. Así es. Sí. Pero se sigue prolongando, no avanzamos nada. Efectivamente, y eso es parte de la razón por la cual el Perú se sigue en una situación de desintegración, como lo vemos en la minería informal, porque seguimos atomizados y la economía peruana en realidad lo es y funciona en gran parte por la informalidad, porque el número de personas o de empresas formalizadas es comparativamente ínfimo en relación con todos los emprendimientos de naturaleza informal con los cuales la gente sobrevive a las necesidades diarias. Ahora, no sé si es que sería conveniente la ampliación del Reinfo. Ya van cuatro ampliaciones y no se consigue el resultado. Entonces, no, pues claro que no. Lo que hay que hacer es tomar una decisión drástica y clara, pero asegurando que se promueve entre los informales las condiciones para que se formalicen y que obviamente se colabore con esta cultura que tienen nuestra población de hacer por la vía indirecta lo que no se puede hacer por la vía directa, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos exportando oro negro, digamos. Claro. Estamos exportando de manera ilegal. Así es. Con contrabando. Es un porcentaje muy alto de la... Altísimo de oro. Sí. Y ahora con Pedro Gaño, que hablaba en una entrevista por teléfono, nos recordaba el caso africano de los diamantes africanos, los famosos diamantes de sangre, que solamente pudo cesar o mejorar la situación, que desataba guerras civiles, una cosa dantesca, tipo Madre de Dios, yendo a las fuentes donde compraban los diamantes. Claro. Y haciendo una campaña. Sí.
¿Usted sabe lo que está comprando? ¿Sabe cuántos niños están muriendo por esto? ¿Sabe que hay tal revolución, tal lugar, tal lucha, tal guerra civil, etcétera? No lo sé. Mira, No sé cómo Chema, yo agarrarlo. creo que en el caso de la minería informal, como en tantos otros sectores de nuestra economía, lo que es necesario es tomar decisiones desde el Estado por quienes tengan la capacidad de darse cuenta hacia dónde debe ir el Perú y cómo hacerlo. Por eso es que frente a las elecciones que se nos vienen ya en el año 2026, es indispensable que vayamos pensando en cómo crear este gran frente cívico que sume a los principales partidos en lugar de seguir insistiendo en cómo repartirme la torta con cuotas ínfimas de poder, donde el único que termina ganando es el ego de cada uno de los líderes Ese de es los el partidos. problema. El ego y el narcisismo patológico de los políticos. Sí. Don, Por no eh, hablar de los psicópatas disfrazados de políticos también. claro, la corrupción, ¿no? Ahí viene el problema. La psicopatía está asociada a la sociopatía, que es una modalidad extensiva de la psicopatía, porque son comportamientos culturales que se van replicando y reproduciendo en la población, de manera que ahora el Estado ha sido en gran medida tomado por estas actitudes, no sé si solo psicopáticas, sino además sociopáticas, Sociopática. que están dentro de los partidos políticos. La política es un buen campo para los sociópatas, Puede porque les serlo. da poder. Puede serlo si les dejamos el espacio. Ese Y es el quienes problema, no que les deben está- dejarles el espacio Le son... estamos dejando, pues. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque los partidos políticos han sido copados, tomados por quienes han ido dejando que sus intereses prevalezcan. Esa lógica insana de utilizar el poder para afirmar los intereses particulares y privados. Eso lamentablemente es parte de una lógica utilitaria que le hace tremendo daño al Perú, a cualquier sociedad en general, porque te revela que no tenemos una comunidad o una polis donde lo que prevalece es el bien común sobre los bienes privados de quienes deben funcionar como los agentes de intermediación entre el Estado y la sociedad. Se supone que para eso sirven los partidos políticos. Y para eso es para lo que están demostrándonos que no no están... sirve para eso? No, porque, pero fíjate una cosa, estamos ya a menos de 2 años de las próximas elecciones Sí, señor. y los partidos políticos no demuestran que estén realizando acciones de capacitación y de la selección adecuada de quienes van a presentarnos como postulantes para las elecciones parlamentarias en el año 2026. Si ahora tenemos 40 partidos, ¿cuántos partidos están dedicando algo de sus ingresos a la capacitación para que quienes nos presenten como candidatos reúnan las condiciones mínimas indispensables para gestionar la representación del Estado? Ahí está el problema. Sí, ahí está el problema y efectivamente lo que tú dices es verdad. No sé si lo están haciendo en secreto, clandestinamente, pero no se ve que la plata que le da el Estado a los partidos políticos se aplique Claro. para lo que debería aplicarse. En gran parte, Ejemplo, Chema, yo diría capacitación. que es el rol decisivo para escrutar, escudriñar qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida política, depende de la capacidad que tengan los propios medios de comunicación de cumplir con esta labor de fiscalización que no solamente se agota en el Estado, también debe ser parte de la fiscalización las acciones que se toman al interior de los partidos políticos, porque de eso va a depender todo, de que los partidos nos propongan a quienes tienen competencias para ser representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado, reúnan las condiciones para representarnos ante el Estado. Bueno, en eso estamos. Bueno, vamos a ver qué pasa con la discusión de la ley de presupuesto de hoy día, a la que, como te decía, los medios a veces no le damos importancia porque no vende mucho. Claro. Preferimos el escándalo menor, ¿no? Claro, en realidad el presupuesto Siempre. es una ley bastante complicada, es una Complicada, es y son puro número, entonces la gente dice, van a debatir lo mismo, yo no entiendo lo que está pasando, Sí. no ven el efecto que puede tener el presupuesto y la manera de evaluar luego la gestión que realiza el Estado en el gobierno nacional y en los gobiernos subnacionales dentro del marco de la ley de presupuesto. César, gracias por la visita. Muchas gracias a ti, Muy mi querido amable. Chema. Muy amable. Al Y contrario. estamos en contacto. César Delgado Gómez estuvo con nosotros, por favor. Ustedes saben cuáles son, como, llévate un alfajor, hermano.